Sean todos bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Humanidad Ancestral. Hoy vamos a hablar de un yacimiento arqueológico que podría reescribir la historia humana. Karahantepe es un yacimiento prehistórico que se encuentra en la provincia de Sanliurfa en el sureste de Turquía. Está cerca de otro yacimiento muy famoso del cual ya hemos hablado en el canal, Göbekli Tepe, que muchos consideran el primer santuario de la historia, pero resulta que Karahantepe podría ser aún más antiguo y más importante que Göbekli Tepe. ¿Y qué tiene de especial este descubrimiento arqueológico? Pues se trata de una construcción monumental que data del año 9400 a.C., es decir, hace más de 11.000 años. Y para que se hagan una idea, eso es mucho antes de las pirámides, mucho antes de que se construyera Stonehenge y mucho antes de que se construyeran las primeras ciudades por civilizaciones conocidas. Karahantepe fue descubierto en 1997 por unos investigadores, pero no se empezó a excavar en profundidad hasta el año 2019. Y desde entonces se han encontrado más de 250 obeliscos o pilares de piedra en forma de T. Estos pilares tienen figuras de animales tallados como zorros, leones, escorpiones, buitres y otras figuras de apariencia antropomorfa. Estos pilares están dispuestos en círculos o recintos formando una especie de templo santuario al aire libre. Algunos de ellos miden hasta 5 metros de altura y pesan varias toneladas. Los arqueólogos creen que estos pilares representan a los antepasados o a los dioses de los antiguos habitantes del lugar. Pero lo más sorprendente es que Karahantepe parece haber sido abandonado intencionalmente hace unos 10.000 años y cubierto con barro, enterrado adrede. Los arqueólogos también han encontrado evidencias de que algunas estatuas humanas fueron decapitadas, se les cortó la nariz, se les cortó sus cabezas y se colocaron al revés mirando hacia las paredes. ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué significado tenía para las personas de este momento hacer este ritual? Estas son preguntas que los investigadores tratan de responder. Además, entre los hallazgos más importantes se encuentran unas esculturas bicéfalas, es decir, que tienen dos cabezas. Estas esculturas tienen detalles fascinantes como el cabello o cintas que lo sujetaban, cosas que no se creían posibles en esa época. Se cree que podría representar el bien y el mal o una dualidad que ha estado presente desde los principios de la historia en el ser humano. Otros aspectos interesantes es que los antiguos pobladores del lugar tallaron dos piscinas de roca alimentadas por canalizaciones que recogían el agua de la lluvia. Estas piscinas podrían tener un significado esotérico y místico, quizá relacionado con el culto al agua, como lo es en otras religiones, incluso el cristianismo, que el agua representa una pureza, una purificación. Entonces podría ser algún rito de este estilo. Karahantepe está situado en una región donde se sembró trigo por primera vez. O sea, que estamos mirando cuando los humanos empezaron a dejar de ser nómadas, a dejar de ser simples recolectores y empezaron a sembrar trigo por primera vez, donde se domesticaron las primeras cabras, los primeros corderos, los primeros jabalíes. Y todo esto nos indica que estamos ante el origen de la agricultura y la ganadería, dos actividades fundamentales para el desarrollo de una civilización. Pero todo eso se creía que en esta época no era posible. Entonces por eso es que Karahantepe rompe totalmente la historia de la humanidad y nos incita a que debemos reescribirla. Karahantepe nos muestra que hace más de 11.000 años ya había grupos humanos capaces de construir obras monumentales con un alto grado de simbolismo y organización social. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué motivaciones tenían? ¿Y qué relación tenía con la naturaleza y con los otros grupos humanos? Todas estas preguntas las tratan de responder los arqueólogos, pero aún sigue siendo un gran misterio porque la ciencia moderna, la ciencia ortodoxa, dice que los seres humanos en la época de la recolección, en el Paleolítico, no tenían civilizaciones complejas o sociedades organizadas, y para construir un templo de estas envergaduras es necesario tener una organización brutal. Entonces todo esto rompe la historia, como se los dije anteriormente. Karahantepe es un yacimiento único en el mundo. Nos abre una ventana al pasado más remoto y misterioso de la humanidad. Pero hay preguntas aún más intrigantes, preguntas que nos podrían quitar incluso el sueño. ¿Podría ser Karahantepe evidencia de la visita de alienígenas ancestrales? Todos estos datos serían los datos oficiales que la ciencia ha avalado últimamente. Pero como ustedes saben, a mí siempre me gusta indagar un poco más y he encontrado relatos, he encontrado teorías que dicen que estos asentamientos, estos templos construidos hace miles de años, pudieron haber sido la representación del contacto
que tuvieron las antiguas personas, los antiguos pobladores de este lugar con antiguos seres extraterrestres. Obviamente esto no está probado, pero es muy interesante pensar cómo estos pobladores de estos lugares tallaban en sus obras, en sus esculturas, seres reptilianos con forma humana, con forma antropomorfa. O sea, tenían una forma reptil, pero aún así era una forma humanoide, ¿cierto? Entonces todo esto nos pone a pensar lo que realmente vivieron estas personas en esta época, el verdadero inicio de los dioses en la Tierra. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Karajantepe fue realmente una representación del contacto que tuvo la humanidad ancestral con seres extraterrestres? Quiero que dejen sus comentarios para saber ustedes qué piensan. No olviden darle like si les gustó el video y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido para que puedan seguir viendo videos como este. Muchas gracias y hasta un próximo video.